Querido Señor, estamos felices de poder juntarnos nuevamente. Te agradecemos, Señor, por darnos la libertad, aún que tenemos, de estudiar tu palabra. Y pedimos, Señor, que al abrirla, que las sagradas páginas iluminen nuestra vida y que las verdades que aprendamos puedan ser, Señor, practicadas en nuestro corazón y puestas en prácticas en nuestra vida diaria también, Señor, para que así la verdad nos haga libres, como dice Jesús, y podamos reflejar tu imagen. Bendícenos con tu presencia, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, a nuestras necesidades personales a través de tu palabra. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos en Romanos capítulo 1. Vamos a comenzar una sección larga donde el apóstol argumenta de que todos han pecado y que todos están condenados. Y el versículo 18 comienza esta sección hablando de los paganos, de los gentiles que no tienen ley, que no conocen a Cristo, que no conocen las verdades que los judíos tienen. Leímos toda esa sección la semana pasada, no la vamos a volver a leer. Y la segunda sección de este argumento, que va desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, es en respuesta a el hecho de que él ha presentado, ha definido el evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, para el judío primero y luego también para el griego. Porque versículos 16 y 17 del capítulo 1, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, termina él diciendo que el justo por la fe vivirá, y ahora entonces él va a mostrar por qué es necesario ser justificados por fe, vivir por fe. En otras palabras, la experiencia del evangelio para experimentar el poder de Dios que se manifiesta en su justicia es recibida y vivida por fe. Es recibida, por eso dice, por fe para fe. Es a través de la fe que recibimos la justicia, y la justicia de Dios nos capacita para vivir una vida de fe. Entonces ahora él va a presentar el por qué el ser humano necesita la justicia de Dios recibida por fe. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que aquí se nos muestra que la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Dios no es un Dios ciego, no es un Dios que no le importa lo que ocurre. La impiedad, el pecado, mueve la justicia divina, y la justicia divina se manifiesta en castigo hacia la impiedad. Como ya lo hemos dicho, la paga del pecado es muerte. Esa es la última consecuencia del pecado, la consecuencia más grande. Pero Dios está constantemente interviniendo en la experiencia humana de distintas maneras para tratar de minimizar el efecto del pecado. Y uno de los métodos que Dios usa es la revelación de su justicia. Cuando el ser humano no responde al amor, cuando no responde a la misericordia, entonces Dios va a permitir castigo, sufrimiento, para ver si el ser humano despierta, si la conciencia se abre para buscar a Dios. La ira de Dios se revela, pero la ira de Dios nunca es el resultado de una motivación egoísta. Nosotros, al leer ira, imaginamos la ira como la ira que nosotros manifestamos. Y la ira del ser humano, por lo general, es egoísta. Nos airamos porque algo no me gusta, porque me dijeron algo que no me cayó bien. Siempre la ira del ser humano es en defensa propia, es en protección de la imagen propia y tantas cosas, porque bueno, me trataron mal, yo respondí de esta manera. Pero la ira de Dios es el resultado de su amor, porque Dios es amor.
Y todo lo que Dios hace es el resultado de su amor. Dios no es un Dios psicópata que de repente nos ama y después cuando se enoja se le olvida el amor y responde. No, no, no. Dios siempre obra motivado por el amor. Su ira es ira justa, es ira que viene producto del pecado y del odio que Dios tiene a lo que el pecado hace en la vida del ser humano. Cuando Dios manifiesta castigo, lo hace porque está tratando de buscar salvar al individuo o está tratando de aminorar los efectos del pecado sobre el mundo. Cuando Dios destruye una población es porque es lo último que Él ha podido hacer. Lo hace en amor a aquellos y lo hace en amor por aquellos que pueden ser influenciados por lo que está ocurriendo en aquella población. Y cuando Dios manifiesta su ira es más doloroso para Él que para nosotros. Cuando vemos a Jesús llorando sobre Jerusalén, llora porque va a tener que permitir la destrucción. Por más de 1500 años, Dios ha buscado a Israel, lo ha llamado al arrepentimiento, ha enviado profetas, les ha enviado mensajes, les ha tocado el corazón, los ha reavivado, y eventualmente les envía a su hijo y crucifican a su hijo y ni aún ahí los rechaza. Es cuando crucifican, es cuando matan a Stephen, que llega la hora de la finalidad y más aún 40 años después aún se retrasa el castigo porque Dios es lento para la ira y no le gusta castigar, da muchas oportunidades para arrepentirse. Con las naciones de Canaán, más de 1000 años los buscó. 400 años específicamente, les dijo a Abraham que iba a estar enviándoles la oportunidad de arrepentirse. La maldad del amorreo no había llegado a su culmine, les envió profetas, sacerdotes como Melquisedec vivió en ellos, Abraham vivió entre ellos. Y les envió profetas, otros sacerdotes como el suegro de Moisés. Vieron los grandes milagros que ocurrieron al sacar a Israel de Egipto y no se arrepintieron. Si se hubieran arrepentido como Rahab la ramera o los gibeonitas, Dios los habría perdonado a todos. Entonces, tenemos que no pensar en la ira divina como la ira humana. La ira humana por lo general es injusta, es egoísta, es mala. La ira divina se manifiesta contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué? Y juzgamos a Dios. Aquí el apóstol Pablo nos muestra la realidad del castigo divino. Cuando Dios castiga es porque el ser humano está obrando de tal modo que si Dios no interviniese, la verdad no se conocería y sería destruida. Y nosotros quedaríamos en absoluta oscuridad. Así que la ira de Dios siempre es la manifestación de su amor. Y la ira de Dios se manifiesta por motivos justos, no injustos. Y nunca es la manifestación, una manifestación egoísta por sí mismo, por protegerse a Él, porque Dios no se protege a sí mismo. La cruz del Calvario nos muestra aquello, que Dios está dispuesto a entregarlo todo para salvar al ser humano, incluso su propia vida, morir. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces el ser humano no es inocente en cuanto al conocimiento y al rechazo de Dios. Porque el apóstol Pablo nos dice aquí que incluso los gentiles, los paganos que no tenían el conocimiento de Israel, tenían un conocimiento de Dios. Pero lo han detenido. Esa es la verdad que ha sido detenida por los hombres. El conocimiento de Dios. Pero incluso hay una revelación general de Dios, que es la revelación en la naturaleza.
Dice ahí, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios tiene dos grandes libros. El libro de las Sagradas Escrituras, que es la revelación perfecta, y el libro de la naturaleza. El libro de la naturaleza testifica en favor de Dios, y lo que se puede conocer de Dios les ha sido revelado a través de la naturaleza. Pero si no fuera porque el hombre, unido a malos espíritus, retiene eso y tergiversa aquel conocimiento, entonces el ser humano tendría un conocimiento mucho más avanzado de Dios. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, miren lo que se revela, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que el ser humano no tiene excusa en cuanto a la creación, en cuanto a Dios. Incluso lo invisible, su poder, su deidad, son manifiestos a través de la naturaleza. Por eso que Satanás no desea que pasemos tiempo en la naturaleza. Es por eso que Satanás ha conglomerado a los seres humanos en ciudades, para que no estén en contacto con la naturaleza. Porque al estar en contacto con la naturaleza, el alma responde a algo supernatural. Es por eso que todo ser humano, a través de todas las edades, ha adorado a algo que es más grande que el ser humano. Esta generación es singular en el hecho que adora lo material, en el hecho de adorar riquezas y cosas así, pero la gran mayoría de los seres humanos siempre han visto que hay dioses que son más grandes que nosotros. ¿Y de dónde viene ese conocimiento? Viene al contemplar el sol, la luna, las estrellas, al ver las galaxias, al ver los secretos de la naturaleza. En el ser humano se desarrolla un deseo de conocer lo sobrenatural. Dios se ha revelado, y si no se hubiese tergiversado, la naturaleza es un testigo fiel de Dios. Por eso la verdadera ciencia es el descubrimiento de Dios a través de la naturaleza. Esa es la verdadera ciencia. La ciencia que se enseña ahora, los colegios, las universidades, en la televisión, que niega a Dios, es falsa ciencia, porque está investigando las cosas de Dios sin desear descubrir a Dios. Es como que yo me pongo a estudiar un reloj y el reloj naturalmente me va a hablar del que creó el reloj, me va a hablar de su perfeccionismo, de su capacidad creadora. Hay tanto que se desarrolla. Al ver una máquina, uno puede aprender de aquel que diseñó y creó la máquina. Pero entonces sería lo mismo que yo desear aprender la máquina y negar al que creó la máquina. Entonces el ser humano se ha vuelto necio. Y eso es lo que lleva la revelación de la ira de Dios. Porque intencionalmente el ser humano niega la existencia de Dios. Y lleva a multitudes a vivir sin aquel conocimiento que es tan natural, que todo ser humano debiera tenerlo. El conocimiento otorgado por la naturaleza del carácter y de la persona de Dios. Eso es lo que nos muestra, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cuánto se puede aprender de Dios por la naturaleza? Su poder, su increíble poder. Cuando miramos el universo y vemos que Dios creó todo esto, el orden que existe en el universo, la belleza, nos habla de su carácter.
Nos habla de un Dios bueno que permite que haya sol y lluvia, que permite que la tierra nos dé alimento, agua, aire, todo gratis. Y así, cada elemento de la creación, mientras más se descubre el misterio de la vida, más grande es Dios en los ojos de lo que lo conocen. Y más difícil les es negar la existencia de Dios a aquellos que desean vivir sin Él. Entonces, aquí el apóstol nos está mostrando la razón por la cual el ser humano niega a Dios. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, conocieron a Dios es la realidad del mundo occidental. Un mundo que fue cristiano, que viene del cristianismo. Y sin embargo, habiendo conocido a Dios, no han deseado glorificarle. ¿Por qué? Porque el ser humano anda buscando gloria propia. El ser humano no desea someterse a un poder superior. El ser humano no desea tener que darle cuentas a nadie. El ser humano desea vivir su vida, hacer y deshacer, morir y no tener que más darle cuenta a nadie. Y por eso han negado a Dios. Porque si hay Dios, entonces es el gran juez. Y yo moralmente debo darle cuentas a Él, porque Él es el dueño del universo. Yo soy responsable por mis acciones a Dios si Dios existe. Y el ser humano no desea aquello, no desea glorificar a Dios. El ser humano desea llevarse la gloria a sí mismo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, lo conocieron. Yo te garantizo que la gran mayoría de los ateos tienen una imagen de Dios, lo han conocido, pero han escogido rechazarlo, ya sea por la imagen que llevan en su mente de Dios o por la vida que viven o simplemente por el deseo de no dar cuenta a nadie. No le glorificaron como a Dios. Glorificar como a Dios quiere decir vivir una vida que está de acuerdo con los mandamientos de Dios. Llevar en nosotros su imagen, ser puros, santos, obedientes como Él es, misericordiosos, tiernos de corazón, amantes. El ser humano no desea vivir así para darle gloria a Dios. Ni le dieron gracias. ¿Y qué ocurre? Sino que se envanecieron en su corazón. Aquí comienza el resultado de negar a Dios. Viene vanidad al corazón y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces la conciencia, el racionamiento comienza a oscurecerse cuando se comienza a negar la realidad de Dios en nuestra existencia. Hay una relación directa de la conducta del ser humano con su imagen de Dios. Y cuando nosotros negamos a Dios, entonces se entenebrece nuestro razonamiento y comienza un paso de degeneración, de descendimiento de la santidad, la pureza, a la maldad y la anarquía. Y eso es lo que le está ocurriendo a nuestra sociedad. Versículo 22, perdón. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué descripción del versículo 22 de nuestro sistema educativo? De los grandes hombres de ciencia, como Hawkins y Dawkins, estos grandes hombres de ciencia que dedicaron todos sus poderes mentales a negar a Dios. Especialmente Dawkins. Hawkins, el que estaba en una sillita de rueda, hubo un tiempo que anduvo buscando a Dios. Pero Dawkins lo ha negado totalmente. Dice
profesando ser sabios. Y el mundo aclama a aquellos hombres como sabiduría, y sin embargo no tienen el primer paso en la sabiduría, porque de acuerdo a la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y cuántos cristianos adventistas pierden su fe por los argumentos presentados por estos hombres que pareciesen ser tan sabios, tienen tanto conocimiento, pero porque el conocimiento no está fundamentado en un amor a Dios, ese conocimiento no les sirve de nada, no vale nada. Es un conocimiento que guía a la rebelión, y es este tipo de conocimiento que ha llevado al mundo occidental al estado de inmoralidad en el cual nos encontramos. Estamos en un oscuranticismo profundo por el hecho que en una era en cuanto hay tanta revelación de conocimiento y sin embargo la oscuridad espiritual es tan profunda. Esa frase, el versículo 22, define el sistema de educación y el sistema y el nivel intelectual de nuestro mundo hoy, en el mundo occidental. Un mundo que fue cristiano y que ha abandonado el conocimiento de Dios, producto de que grandes hombres de conocimiento se han dedicado a erradicar el conocimiento de Dios. Hay una estratagema para totalmente erradicar, y lo han hecho, han erradicado a Dios de la educación, han erradicado a Dios de los medios de comunicación, tanto de que ahora hay generaciones que no tienen idea en cuanto a Dios, las Sagradas Escrituras. Aquí en Australia hay generaciones que usan el nombre de Jesús como un garabato, como una palabra mala. Y es producto de exactamente lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, el ser humano confabulándose contra Dios, porque no desean darle gloria y apartan a la población del conocimiento de Dios. ¿Y qué trae eso? Trae degradación, como lo vamos a ver ahora, los pecados que especialmente se manifiestan. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Un zapatero que su conocimiento es sencillo, pero ama a Dios de todo corazón y estudia las Sagradas Escrituras y vive de acuerdo a lo que sabe, es más sabio que aquel que tiene mucho conocimiento y niega la ley de Dios, niega a Dios. La sabiduría es el comienzo de la sabiduría. El comienzo del verdadero conocimiento se encuentra en aprender a temer a Jehová. Eso es lo primero que debiera enseñársele a los niños. El fundamento de la educación es que el niño se aprenda a someter a Cristo, aprender a someter su voluntad a Dios, el aprender a obedecer por amor. Tenemos ahora profesionales alrededor de todo el mundo que tienen tantos títulos, doctorados y tanta cosa, y sin embargo no tienen ni idea, incluso dentro de la iglesia, doctores en teología, hombres que debieran ser gigantes en una relación con Dios, y sin embargo no tienen idea de cómo orar, no tienen idea lo que es vivir una vida de relación con Dios. Y peor aún, tenemos científicos y doctores dentro de la iglesia que niegan la creación y favorecen la evolución teísta, que Dios creó y luego todo evolucionó. Yo tenía un profesor en el colegio de Avondale que nos enseñaba eso. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La gloria que le correspondía a Dios en el tiempo del apóstol Pablo se la dieron al hombre. Los dioses de ellos eran como hombres, a aves, animales, cuadrúpedos. Oscurece el entendimiento, el raciocinio
y al oscurecerse el raciocinio y a no desear darle gloria a Dios, entonces ahora se caen en la profundidad del pecado, que es la idolatría. Y se comienza a adorar aquello que es inferior incluso a nosotros, ya sea se adora a otros seres humanos o aquello que es inferior a nosotros, y aquello que el ser humano adora, el ser humano se va a transformar. Es por eso que los dioses de los paganos eran inmorales, eran violentos, eran malos, no se relacionaban con ellos, porque lo que tú vas adorando vas transformándote y de acuerdo a lo que tú ves vas a creer que tus dioses son así. Es un círculo vicioso. Y hoy día estamos en eso. Hoy día a lo mejor en el mundo occidental no adoramos a animales, aunque hay ciertas secciones que sí, pero muy menores, pero sí se adora al ser humano. Dentro de la religión, el catolicismo adora a ídolos. Dentro del protestantismo y del adventismo podemos adorar a pastores. Vivimos tomados de ellos como que fueran nuestra salvación. Y en el mundo se adora a los cantantes, a los jugadores de fútbol, a los hombres, las mujeres famosas. Se adoran marcas de ropa, marcas de vehículos. Se adoran ideologías, el comunismo, el fascismo. A todas esas cosas es un sistema de adoración que reemplazan la verdadera religión y que no levantan al ser humano, lo degradan, porque nosotros nos transformamos de acuerdo a lo que contemplamos. Si tu ídolo son los cantantes, tarde o temprano vas a terminar pensando como ellos piensan. Si tu ideología son los boxeadores, vas a terminar violento como ellos son. Y así el ser humano se va transformando de acuerdo a lo que es su ídolo, su Dios. Y esto es producto de que al rechazar el verdadero conocimiento de nuestro Dios, nuestro intelecto queda entenebrecido. No podemos discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y por supuesto, en otras religiones, tú vas a India y se adoran las vacas, los monos. Yo estuve allá, es increíble verlo. Se adora al río, la gente se va a bañar al río porque el río es su Dios y el río está sucio, pasan las heces y todo, y la gente se está bañando porque ese es el Dios de ellos. Triste. ¿Y por qué? Porque se ha rechazado el conocimiento del Dios verdadero. La única manera que el ser humano sea exaltado es que adore al Dios verdadero, al Dios santo, al Dios puro, al Dios amante. Entonces eso eleva al ser humano a la imagen de Dios. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Entonces aquí vemos lo que Dios hace, de la manera que Dios obra. Dios no impone sus caminos. Dios llama, apela, pero Dios permite que el ser humano haga el deseo de su corazón. Por eso Dios permitió que Adán y Eva pecaran, porque Dios es un Dios que respeta lo que nosotros escogemos. Entonces aquí se nos ve Dios entregando a los seres humanos a la inmundicia. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Satanás conoce la manera de actuar de Dios. Y él sabe si el ser humano es contumaz, Dios le va a permitir caminar en sus caminos y recibir las consecuencias de lo que se escoge. Es por eso que, queridos hermanos, que nosotros debemos caminar sabiamente en nuestra vida cristiana, no ser contumaces, porque Dios no es un Dios que fuerza sus caminos, Dios ofrece, llama, pero si somos contumaces, somos soberbios, Dios permite que nosotros caminemos en nuestros caminos y recibamos aquello que nosotros hemos escogido. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice las Sagradas Escrituras. No porque pareciera de que, bueno, yo puedo hacer lo que quiero y nada pasa, no quiere decir que no vas a recibir las consecuencias de lo que estás haciendo. Tarde o temprano, nuestros pecados nos pillan.
Dios así lo permite porque es una de las maneras de hacer despertar al ser humano. Cuando luego recibimos aquello que merecemos, nuestros ojos se abren y es como un remesón. Con lo cual también Dios los entregó a las inmundicias en las concupiscencias de sus corazones. ¿Se fijan cómo hay una degradación de la raza humana que va ocurriendo? La idolatría lleva a vivir inmundicias y el corazón desarrolla aquello que es natural escondido en el corazón, las concupiscencias, los deseos carnales. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí el apóstol Pablo comienza a hablar del homosexualismo, que es algo que es tabú hablar entre nosotros. Aquí en Australia hay estados que si yo hablo esto, puedo terminar en la cárcel, sin que me hagan juicio, inmediatamente a la cárcel. No se puede orar con un homosexual o con alguien del LGBTQI, no se puede orar con ellos, no se los puede aconsejar. Es contra la ley ahora, en algunos estados aquí en Australia, y de hecho va a llegar a ser general. Versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿No es esa una descripción de nuestro mundo hoy? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado de la manera que nosotros nos relacionamos con el ser humano. Por ejemplo, alguien canta en la iglesia y si canta súper bonito, los hermanos lo aplauden y algunos hasta silban y van. Eso es idolatría. Está exaltando al ser humano. El ser humano es un instrumento. Si Dios no le hubiera otorgado esos dones y dado la capacidad de cantar, el ser humano no podría ni piar. Entonces, ¿a quién debiéramos nosotros darle la alabanza? ¿Al ser humano? No, a Dios. Agradecerle a la persona porque cantó tan lindo, pero dedicarle la gloria y la honra a nuestro Dios, no al ser humano. Idolatría. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí está hablando del lesbianismo. Y son pasiones vergonzosas. Cuando algo es vergonzoso, no es de hacerlo público, no es de apoyarlo por la ley, no es de tratar de hacerlo normal, como que es algo natural, no es natural. El apóstol Pablo lo deja aquí bien en claro que estas pasiones que ahora se vuelven públicas, que se aceptan como normales, van en contra de naturaleza, van en contra de aquello que Dios creó. No es el plan divino que mujer no esté con mujer y hombre con hombre. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El apóstol Pablo aquí no está hablando de una manera legalista y que él era cerrado de mente. Está usando argumentos profundos. Él nos está guiando cómo el ser humano llega a esta condición de aceptar como natural lo que no es natural. Y eso es el proceso. Se niega a Dios, se comienza a adorar a adorar ya sea al ser humano, la idolatría se desarrolla, se entenebrece el entendimiento y el raciocinio. Entonces el ser humano, todo lo malo del corazón comienza a fluir. Y una de las cosas que se acepta como natural es el homosexualismo. Lo que es contra naturaleza. Si físicamente
se ve que es contra la naturaleza. Aquí cuando estaba el desafío entre los años 2015 a 2017, algunos hermanos preguntaban, ¿pero qué? Si a lo mejor ellos nacieron así, y se usan los argumentos mundanos. Entonces, mi argumento es sencillo. Bueno, si es natural, pongamos en una isla a un grupo de mujeres y en otra isla a un grupo de varones que ellos viven este estilo de vida y veamos cuánto tiempo duran. Una generación, eso es todo. ¿Por qué? Porque no se pueden reproducir. Entonces, ¿qué ocurre? Mueren, pues. ¿Por qué? Porque es contra de naturaleza. No es natural. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Que este tipo de estilo de vida es el resultado de la degeneración del ser humano por rechazar a Dios. No es el resultado de que el ser humano ha llegado a un estado ahora de aceptación y que es mucho más desarrollado. Por eso ahora él ya es capaz de aceptar estas cosas como bien. No, lo opuesto. Bíblicamente, cuando se llega a este tipo de pecado, de estilo de vida, es porque el ser humano está sumamente degradado. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. ¿Se fijan las palabras que el apóstol Pablo está usando? Él está escogiendo palabras bien directas y fuertes que no pueden ser tergiversadas. Por eso, a las iglesias que aceptan el homosexualismo y ordenan a sacerdotes homosexuales o pastores homosexuales, ellos niegan estas posiciones del apóstol Pablo. Dicen que bueno, esa era la cultura de él, que si él estuviera viviendo en nuestro día sería distinto. Es que no, es que el apóstol Pablo está haciendo una argumentación teológica para mostrarnos el por qué el ser humano necesita ser justificado por la fe. Y es porque el ser humano ha caído tan bajo, tan lejos del ideal divino, que la única manera que Dios puede rescatarlo es dándole de regalo aquello que necesitamos. Es tan solo el poder divino en el Evangelio que puede restaurarnos a través de la experiencia de la justicia por fe. Así que nuestros países no es que estén más altamente desarrollados por el hecho que han aceptado estas cosas. Es lo opuesto. Nuestros países están profundamente degenerados. Es por eso que se ve como natural y como normal este tipo de desviaciones. Y dice que recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. En otras palabras, el ser humano que practica estas cosas naturalmente se va a extraviar, se va a ir degenerando más y más y más. Llevan en sí mismos la retribución de estas cosas. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Nuevamente aquí se encuentra aquella palabra, entregar, que Dios les permite. Dice, les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Así que Dios permite. Dios le da lugar al ser humano para que desarrolle su maldad. Dios no lo manipula. Dios ha revelado a todos a través de la naturaleza quién Él es Él y que debemos darle gloria a Él y
Su carácter ha sido desarrollado, demostrado en la naturaleza. Todo ser humano tiene ese testimonio. Pero si el ser humano lo niega, el ser humano vuelve la espalda a aquel testimonio natural, entonces Dios permite que se desarrolle la maldad. Habla de su carácter. Dios no es un Dios controlador, manipulador. Un Dios que ¿cómo se llama? Trata de que el ser humano a todo costo haga su voluntad. No, Dios presenta su voluntad e inteligentemente nos llama a vivir de acuerdo a esa voluntad. Si nosotros rechazamos contumazmente, entonces Dios nos permite vivir en nuestro camino. Estamos leyendo, querida hermana Mercedes, el libro Romanos, capítulo 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Al ser humano le es más fácil ir al estadio que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no queremos a Dios en la vida. Querido hermano, el apóstol Pablo desarrolla esto de la maldad del corazón humano en el libro de Romanos más que en cualquier otro libro de la Biblia. El ser humano no tiene en él nada bueno. Nada bueno, no hay nada en nosotros en lo cual nosotros podamos confiar para justicia. Y él lo va a presentar eso claramente cuando habla acerca del judío que se cree mejor que el pagano, que el gentil, y sin embargo lleva la misma culpa. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esas cosas no nos llevan a lo mejor, no nos llevan al desarrollo moral, destruyen. Y es triste ver la consecuencia de lo que viene producto de la raza humana llegando al punto en el cual legalmente se aceptan estas cosas como naturales. Y se trata a aquellos que se oponen y que presentan la verdad, la restringen, no permiten que estas cosas se manifiesten. Eso es lo que el apóstol nos dijo, por lo cual la ira de Dios se manifiesta, porque el ser humano restringe la verdad. Y eso no es lo que ocurre hoy en día. Trata de poner un video en YouTube presentando la verdadera posición del matrimonio y hablando en estas cosas. Lo más natural es que lo van a prohibir y lo van a sacar. A lo mejor este mismo video va a ser eliminado de YouTube. ¿Por qué? Porque no se permite que la verdad salga a flote. Tan solo el error. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia. Y ahora entonces él muestra lo que viene como consecuencia de todo esto. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Qué descripción, ¿no? El apóstol Pablo nos lleva a la raíz del problema. Y de la raíz del problema, que es el rechazo del hombre de Dios, el rechazo del conocimiento que Dios ha dejado en la naturaleza, nos saca desde la raíz y nos lleva ahora a los frutos del árbol. Por su fruto lo conoceréis. ¿Por qué entonces tenemos en el mundo tanta inmoralidad, tanta violencia, tanta maldad, mentiras, engaños, guerra, todo lo que se ve hoy en día en el mundo, tanta degeneración? Es porque el ser humano ha abandonado a Dios. Ahí se encuentra la raíz del problema. Entonces, si nosotros queremos solucionar el problema, no sacamos nada con cortar los frutos. Tratar de enseñarle a la gente a ser buena. Hemos de guiar al ser humano a Dios.
Porque si el ser humano vuelve a Dios y reconoce a Dios como su Dios y se entrega y comienza a vivir una vida de darle gloria a Dios y vivir la verdad, entonces los frutos van a dejar de existir y va a crecer un nuevo árbol que va a producir nuevos frutos. Si queremos que nuestros niños sean buenos, no le enseñen a ser buenos, enséñenle a amar a Dios, enséñenle a someterse a Dios. Guíenlo a los pies de la cruz para que acepte a Cristo como su Salvador, para que se plante la semilla de un buen árbol en el corazón. ¿Cuán distinto es esta descripción al hombre que se representa en Salmos capítulo 1? Salmo capítulo 1. El corazón es el terreno, la semilla que se planta en el corazón es lo que va a dar fruto. Si se crea semilla de infidelidad, y déjenme decirles, muchos de nuestros jóvenes que están siendo plantados con semilla de infidelidad, pasan mirando la televisión, la música que escuchan, lo que ven en YouTube, en Facebook, en TikTok y todas esas cosas, plantan semilla de infidelidad, los llevan a negar a Dios. Y el momento que comenzamos en el transcurso de negar a Dios, lo que el apóstol Pablo nos presenta, tarde o temprano va a salir en el alma, porque es la tendencia natural del corazón humano, producto del pecado. No se sorprenda si su hijo o su hija están practicando el lesbianismo o el homosexualismo escondidos. Porque ahora los jóvenes, si escuchan la música, si están metidos en todas esas cosas, se les enseña que tienen que probar para determinar su sexualidad. ¿Sabías tú? Y eso es natural, se les enseña en las escuelas, se les enseña en los medios sociales que han de probar que no se llamen ni hombre ni mujer hasta que ellos prueben y escojan lo que les gusta. Entonces ellos pueden probar. Y si no se sienten bien como hombre o como mujer, se pueden escoger ser gato, pingüino, perro, lo que ellos quieran. Estamos viviendo en la etapa más degradada de la raza humana, pero para que el ser humano no se degrade, una moralidad externa no tiene poder para sujetar el corazón en santidad. Se ha de guiarlo a los pies de Cristo, se ha de desarrollar una relación viva con Dios. Y al entrar en una relación viva con Dios, donde el intelecto, el corazón, el alma reconoce a Dios como el ser supremo y lo ama y se somete a Él, entonces, tan solo entonces se cumple lo que dice Salmos 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a aguas de reposo, corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un árbol de justicia. Y eso es lo que Dios desea que seamos árboles de justicia, que nuestros frutos sean frutos de justicia, de un carácter en la imagen de Dios. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo nos muestra cuáles son los frutos, ya sea de la carne o del espíritu. En el capítulo 5 de Gálatas, él dice, versículo 19 en adelante dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que el corazón humano, eso es lo que el corazón humano produce. Y si Dios no está en el corazón, esto es lo que naturalmente el corazón humano produce. Y lo opuesto es verdad, dice el versículo 20, más el fruto del Espíritu. La obra del Espíritu en el corazón humano produce los siguientes frutos. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas
no hay ley. La ley no condena aquellas cosas. Lo que la ley condena es las obras naturales del corazón, el pecado. Entonces, ¿por qué es que tantas veces encontramos mundanalismo, liberalismo en nuestras iglesias? Los jóvenes y los adultos tratando de seguir las modas del mundo. Entonces, por lo que está en el corazón, hermanos. Si no tenemos una vida consciente de relación con Dios y de sumisión a Él, amándole de todo corazón, el corazón naturalmente guía a la degradación, a la degeneración. Y no sacamos nada. Nuevamente repito, tratar de parar aquello a través de cambios de la manera de comportarse. Claro, yo le puedo decir al joven, córtate el pelo o te pego. Entonces mañana el niño llega con el pelo que antes lo quería tener largo hasta los hombros, se lo llega cortito como el papá. Entonces los papás se quedan contentos. Pero el niño apenas tenga la oportunidad, va a desarrollar ese pelo largo nuevamente. ¿Por qué? Porque está en su corazón. El corazón no ha cambiado. Ha habido un cambio externo que no tiene valor. Él lo hizo por miedo, no por amor. Pero entonces si al niño se le explica, se lo lleva a los pies de Cristo, que él entregue su corazón a Dios y con paciencia se le explica el porqué de las cosas para que el niño voluntariamente se someta a la voluntad de Dios. Entonces el cambio es duradero. El cambio forzado crea ira y la ira lleva a la rebelión. Entonces, puedes tú tener un hogar cristiano, llamarte cristiano, pero si en el hogar a Dios no se lo exalta, no se lo ama, no se estudia las Sagradas Escrituras, no se ora juntos, el corazón de los que están en aquel hogar va a apartarse de Dios. Puedes permanecer en la iglesia, pero eso no garantiza que eres cristiano. Y aquí se encuentra la base del fracaso de muchos en la vida cristiana. Su corazón no está sometido a Cristo. No es Dios el que controla el corazón. No es el que controla los pensamientos. Dios es simplemente algo teorético en la vida, que no tiene valor práctico para la santidad del alma. El único que a mí me puede hacer santo es Cristo Jesús. Y el alma debe estar sometida a Él. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y sabiduría es conocimiento aplicado a la vida diaria. Conocimiento que me lleva a vivir una vida que va a honrar a Dios, que lo va a exaltar a Él. Debiera ser el propósito más grande en el corazón de todos nosotros, hacer feliz a Dios. Eso era lo que Jesús vivió. Jesús dice que Él hacía lo que a su Padre le complacía. Hablaba las palabras que su Padre quería que hablara y hacía las cosas que el Padre le decía que hiciese. El placer más grande de Jesús era complacer a su papito. Esa es la verdadera sabiduría. Una sumisión total a Dios, que es lo opuesto del principio del mundo. Como ya lo dijimos, el mundo no busca someterse a Dios porque el mundo desea hacer lo que a ellos les complace sin tener que dar cuenta a nadie, especialmente a Dios. Es por eso que el mundo ha negado a Dios. Porque si no hay Dios, yo puedo hacer lo que yo quiera. Es más fácil creer en la evolución que me dice, bueno, tú estás aquí y te vas a morir. Haz como a ti te complace, sé tú tu propio Dios y haz lo que a ti te complace, porque al final te mueres y te vas y no tienes que darle cuenta a nadie. Así que la verdadera evolución no tiene moralidad. ¿Saben ustedes que para los evolucionistas el sentido de moralidad que hay en la mente del ser humano es un misterio? ¿De a dónde vino la moralidad? Y tratan de explicarla, pero no pueden explicarla. La única razón por la cual el ser humano tenga un sentido de lo bueno y de lo malo, y que hay cosas que son malas, por ejemplo, ¿quién te dijo a ti que el robar era malo? Y hay un sentido general de eso, que el robar es malo.
Entonces están tratando de crear una sociedad donde, bueno, dicen, para ti robar es malo, esa es tu verdad. Pero para mí robar no es malo, esa es mi verdad. Para ti cometer adulterio es malo, eso es tu moralidad. Para mí cometer adulterio no es malo, por lo tanto esa es mi moralidad. Están tratando a todo costo de destruir el sentido de moralidad universal que hay en todos los países. En todas las culturas hay sentido básico de moralidad que está basado en los últimos 6 mandamientos de la ley de Dios. En todo, eso es general, eso es universal. ¿Quién se lo enseñó al chino? ¿Y quién se lo enseñó al africano? ¿Y quién se lo enseñó al chileno? Eso es natural. ¿Por qué? Porque eso claramente muestra lo que el apóstol Pablo dice, que hay un conocimiento universal de Dios. Está basado en nuestra conciencia, escrito en el alma del ser humano. Y para hacer yo lo malo tengo que negar aquello que mi conciencia me dice que es malo. Y por eso pues, Dios puede juzgar incluso al que no lo ha conocido. Hay una base de juicio que es la ley de Dios, incluso aquella ley que está escrita en la conciencia. El apóstol Pablo lo va a decir eso en el capítulo 2, versículo 32. Con esto terminamos. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, miren, han entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Claro, si incluso en los países peores hay pena de muerte, pues. A crímenes terribles, incluso los países más paganos tienen un sistema de muerte. Ellos entienden la justicia. Ellos entienden que por hacer lo malo lleva pena de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, es triste, ¿no? Pero causa risa a veces la justicia del ser humano. Uno ve a Biden hablando contra Putin y decir que Putin es digno de ser juzgado por crímenes a la humanidad. Y resulta de que si apuntaran el dedo a George Bush cuando atacaron a Irak, resulta que más de 1 millón de personas civiles fueron muertos por esa guerra, pero nadie los acusó de nada de eso. Entonces la injusticia del corazón humano, la maldad del corazón humano. El que tiene poder pareciera que todo es bueno, pero el que no tiene poder, incluso si se olvida de pagar los impuestos, lo pueden meter a la cárcel. Entonces la ley humana no refleja el concepto de la ley divina, la justicia para todos. El ser humano, hermano, estamos viviendo en una etapa de degradación tan profunda, que nosotros corremos el peligro de no ser capaces de ver el nivel de maldad que nos está rodeando, porque nos acostumbramos. Es por eso que Dios desea que su pueblo salga de los lugares de mucha población, porque tiende a la corrupción. Y la corrupción que te rodea tiende a callar tu conciencia, tiende a cegarte, a ver la profundidad de aquello que es malo. Nosotros debiéramos estar horrorificados de las leyes que se han pasado en cuanto al homosexualismo y que se han aceptado como normal y ¿cómo se llama? La destrucción de los géneros, la diferencia de los géneros y todo eso. Nosotros debiéramos estar abismados, pero resulta que no estamos. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado. Y eso muestra también de que no tenemos una conexión viva con Cristo. Porque cuando Cristo mora en el alma, se despierta las sensibilidades del alma hacia la maldad.
para crear una enemistad contra el pecado en el alma. Cristo implanta una enemistad en el pecado contra el alma y el pecado lo llegamos a aborrecer, nos horrorificamos de aquello que ocurre y que ocurre en nuestras propias vidas. Pero porque vivimos constantemente rodeados, nos pasa como a Lot. A Lot y a su esposa, vivir en Sodoma y Gomorra les cayó la conciencia y cuando el ángel vino que los iba a destruir, a la esposa de Lot le pareció malo que hubiera hecho eso y ella miró de vuelta con ojos de extrañeza a la ciudad que había tenido que abandonar. ¿Qué era lo que abandonó? Una ciudad que estaba pero hundida en la maldad. Pero ella miró para atrás y diciendo, ¿por qué tuve que dejar todo aquello? Entonces, debemos tener mucho cuidado de acostumbrarnos a la maldad, hermanos. Y la única manera de que eso no ocurra es tener una relación viva con Cristo y desasociarnos de aquello que nos hace insensibles al pecado. Las películas, por ejemplo, miren, antes yo cuando era niño en una película de vaqueros se veía que mataban a alguien, pero eso era todo lo que se veía, se caía, se agarraban a chupazos, ya. No se veía sangre, no se veía que las balas pasaban de un lado para el otro, que le cortaban un brazo, Ahora, miren lo que para poder atraer a la población, las películas en todo sentido, la inmoralidad, la violencia, todo es mucho más gráfico. ¿Por qué? Porque nos hemos volvido insensibles. Y lo mismo pasa con nosotros. Por eso no debiéramos ver películas. No debiéramos ver, escuchar, leer nada que nos va a volver insensibles a la realidad del pecado. Incluso el participar mucho en las noticias nos hace insensibles, porque ahora las noticias son mucho más gráficas. O sea, hay que tener cuidado, hermanos. Hay que cuidar el alma como algo sagrado. Muy bien, terminamos aquí. La citadela del alma tan solo puede ser protegida por Cristo. Tú no eres capaz. Pero el Señor te da herramientas para poder cooperar con Él en esto. Todo lo que es puro, todo lo que es bueno, todo lo que es santo, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, dice el apóstol Pablo. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Ahí sí, porque no me tenía que... Una, muy lindo, gracias por compartir, hermano, yo lo sigo utilizando. Una de las cosas que pienso por ahí diferente, que veo solamente, que yo creo que Dios no castiga, que el castigo es producto del pecado, Satanás mismo, o sea, Dios siempre nos saca del pecado porque nos dice que el pecado mismo castiga. No veo a Dios castigando a los otros mundos no caídos. Yo que tengo 4 hijos, mis hijos son, gracias a Dios, están todos en la iglesia. Tengo uno que es el más chiquito de 4 años y siempre él dice que habla con Dios y muy consagrado a Dios y bueno, yo trato, nunca lo castigo, así hago cosas, lo reto y eso, y soy injusto, y no creo que Dios es un Dios justo, no, porque Dios, si hay que decirlo de alguna forma, como dice el apóstol Juan, que es amor, no puedo comprender que Dios puede castigar a alguien, sino que la ira de Dios va a venir hacia el pecado, sí, pero no puede castigar, yo creo que el mismo pecado es el que castiga. Pero eso es un pensamiento que tengo yo de haber estudiado la palabra de Dios. Gracias, hermano. El problema es de que esa manera de pensar suena bonita. Y en la gran mayor cantidad de las veces en que vemos retribución por lo que ha ocurrido es verdad, pero hay otras veces en que la Biblia claramente nos muestra a Dios permitiendo o trayendo el castigo. Y la Biblia dice que Dios al hijo que ama castiga. Así que su castigo no es producto de odio, de ira, de retribución, como nosotros lo pensamos. Es producto del amor. Y lo vemos por ejemplo, cuando Dios destruyó al mundo antediluviano,
No fue el pecado que trajo eso, el pecado permitió que eso ocurriese, pero Dios intervino directamente trayendo el diluvio. En Sodoma y Gomorra fue Dios el que hizo que cayera el fuego sobre Sodoma y Gomorra. Entonces, en estos casos vemos directamente a Dios interviniendo con castigo, no porque Dios es un Dios egoísta, sino que porque Dios es un Dios de amor y es un Dios justo. La justicia de Dios es el resultado de su amor. Y cuando venga la destrucción de los impíos, es Dios que va a hacer que caiga el fuego del cielo y salga fuego de todos lados y destruya a los impíos, a Satanás, a sus ángeles, a los impíos. Entonces, Dios al hijo que ama castiga, le trae disciplina, permite situaciones que lleguen a la vida. Él está directamente envuelto en nosotros. La Biblia no pide perdón por eso. Muchas veces las Sagradas Escrituras nos habla de Dios como el Dios que no tan solo bendice, sino que a veces trae castigos a la vida para despertarnos, abrir nuestros ojos. Satanás no haría eso, porque si el castigo te va a despertar, entonces ¿para qué Satanás va a traer dolor si sabe que eso te va a despertar? Es Dios el que lo permite, es Dios el que lo trae. Parece como el padre que ama a sus hijos. Tú no castigas, tú no retas a tus hijos porque los odias, los retas porque deseas que sean mejores personas y corregirlos y enseñarles. Y dice el libro de Hebreos que nuestros padres lo hacían a veces incorrectamente y sin embargo lo aceptábamos. ¿Cuánto más debiéramos someternos a la disciplina divina? Entonces, el hecho de que Dios como un padre interviene y está íntimamente ligado a nuestras vidas, y cuando Él ve que nos estamos volviendo contumaces, cerramos nuestros oídos, nuestros ojos, y el camino en el que estamos tomando nos lleva a la perdición, Dios nos habla de muchas maneras, y una de las maneras que nos va a tratar de hacer despertar es cuando Él interviene en la vida personal castigándonos, disciplinándonos. En eso no hay oposición con el carácter de amor de Dios. Lo opuesto, si Dios no lo hiciese, entonces Dios no sería un Dios de amor. Si yo como padre veo que mis hijos, yo puedo ver el camino en que mis hijos están siguiendo, la mentalidad, el carácter, y mis hijos, yo veo que mi hijo, si sigue en esta manera, va a terminar lo más probable siendo un criminal, y yo nunca le llamo la atención, nunca lo castigo, nunca trato de corregirlo, yo realmente no amo a mi hijo. Entonces, el castigo, el verdadero castigo, no el castigo de odio, el castigo egoísta, sino que el castigo por corregir a alguien que de otra manera se perdería, es producto del amor. Eso es verdadero amor. Sí, gracias, pastor. Eso lo comprendo, pero no sería el mismo pecado que nosotros, porque Jesús siempre dice, vete y no peques más. Y uno se vuelve discípulo, o los 144.000, esos que tengan el carácter de Jesucristo, cuando ya tengamos el carácter de Jesucristo, o el mismo Jesús, cuando recibe toda la ira de Dios en la cruz del Calvario, ¿verdad? Jesús nunca pecó, o sea, ahí se desprende el Espíritu Santo de Dios, y la ira de Dios cae sobre él. O sea, eso sería castigo, pero al pecado. Pues si Jesús nunca pecó y él recibió el pecado de todos, y cayó la ira de Dios sobre el pecado, pero no las personas. Yo a veces trato... Es que no puedes hacerla. Cuando Cristo padeció por nuestros pecados, Él padeció, pero Él padeció, él tomó nuestro lugar, Él se hizo nuestro sustituto, y al hacerse nuestro sustituto, Él llevó la pena de lo que nosotros merecíamos, y Él lo sufrió personalmente. Entonces no podemos hacer esa separación que es contra el pecado y no la persona lo padece, es el pecado el producto de lo que causa el sufrimiento, el castigo, pero la persona lo padece. Y lo otro es que en el caso del ser humano, no de Cristo, pero en el caso del ser humano, el pecado está intrínsecamente ligado a la persona. Y la única manera de que Dios pueda extirpar el pecado del corazón humano
es sometiéndolo a disciplina. Es por eso que el sufrimiento es una parte tan integral del plan de la redención. Dios permite el sufrimiento y usa el sufrimiento para sacar el pecado del alma. Es por eso que los apóstoles, para ellos y la iglesia primitiva, el sufrimiento lo veían como una bendición, porque cuando el apóstol dice, ¿no?, que él le oró a Dios 3 veces que lo librara del aguijón en su carne, Dios le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder es perfeccionado en la debilidad. Y la respuesta del apóstol es, alabado sea Dios, entonces me voy a gozar en mis debilidades, en mis afrentas, en los dolores, en las hambres, ahí me voy a gozar, dice. Porque mientras más débil soy, entonces soy más fuerte. Ese es el propósito de la disciplina de Dios. Dios causa dolor para sanar, no para destruir. Él causa dolor para sanar. Él trae disciplina para despertarnos y que nos demos cuenta de de aquello que de otra manera no nos daríamos cuenta. Entonces hay un nivel en el cual Dios está personalmente en nuestra experiencia limpiándonos, sacando aquello que nos impediría de otra manera entrar en el reino de los cielos. Y una de las herramientas, la herramienta más poderosa que tiene, es la herramienta de la disciplina. Él nos habla de muchas maneras, nos llama al arrepentimiento, pero hay casos como David, por ejemplo. David, la disciplina que él sufrió por su pecado fue terrible, pero fue la única manera que David aprendió a odiar el pecado. Muy bien, terminemos. Lindo habernos encontrado, queridos hermanos, que el Señor nos bendiga. Vamos al mundo a hacer luces, a no acostumbrarnos a las costumbres mundanales, a no vivir de acuerdo al mundo. Hemos de vivir en el mundo, pero no somos del mundo. Hemos de reflejar a Cristo en el mundo, especialmente la generación en la que vivimos. Necesitan una manifestación del carácter divino. Y eso somos nosotros. Hemos de ser como Jesús en el medio de una generación que ha perdido el concepto de Dios. Y el Señor nos está llamando a vivir nuestra fe prácticamente en el mundo que no lo conoce. Hagámoslo de esa manera, hermanos. Oremos. Querido Señor, gracias por hablarnos, por mostrarnos, Señor, el peligro que ocurre en cada una de nuestras almas si te abandonamos y nos alejamos de ti. Queremos pedir, Padre, que lo opuesto sea realidad. Que lleguemos a ser como Cristo. Gracias, Señor, a una vida hermosa de relación contigo. Que te amemos, que anhelamos caminar contigo, que tú seas lo más máximo, que la oración sea lo más lindo, el estudio de tu palabra. Que seamos luces en el medio del mundo que está en oscuridad, Señor. Bendice a mis hermanos, mis hermanas. Llénanos, Señor, de tu vida para que podamos reflejarte. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todos. Que tengan linda semana. Que el Señor les bendiga.